Buenas tardes a todos los asistentes de parte del equipo de Inesa Tech. Les habla el ingeniero Bartolomé Tavera. Por favor, pueden ir confirmando audio y video en la ventana de GoToWebinar. Tienen un panel de preguntas y ahí pueden colocar desde dónde se conectan y con mucho gusto los iremos saludando. Veamos qué dicen por aquí. Saludos, colega. Excelente. Saludos al ingeniero Fernando Navarro desde Argentina. Saludos por allá. Nilton Delgadillo también envía saludos. Andrés de León. Tengo una lista aquí, ya va llegando 50 personas. Elio Lugo desde Panamá. Envía saludos a todo el grupo. Como les decía, tengo una lista casi de 50 personas. Siguen entrando colegas a la sala. Me imagino que muchos deben ser ingenieros civiles y arquitectos. Francisco Balbuena desde Chile. Ramiro Díaz de Nicaragua. Jonathan Palacios desde Colombia. Por aquí está Samantha Barrios desde Bogotá. Por aquí nos saluda nuevamente el colega Fernando Navarro. Creo que lo vi ayer también en uno de los seminarios web de este mes. Jonathan Lozada desde Chile. También le envía saludos al grupo. Rosana Gosende desde Venezuela. Mariela Viveiros desde Londres. Saludos por aquí. Bueno, excelente. Mientras más se vayan animando a contestar, iremos interactuando. Yo, por mi parte, voy a entrar aquí en la página web, fíjense, en webinars, y hoy estamos en que nos reúne en la tarde de hoy, de optimización de formas estructurales con diseño computacional. Esto va a estar a cargo de nuestro colega, profesor de Inesetec y también consultor, el ingeniero Félix Enzo Garófalo. El día 20, mañana, perdón, será este webinar de presentación y metodologías de másteres de INESATEC. Ahí va a estar todo el equipo prácticamente en este seminario. Vamos a estar reunidos explicando de qué tratan estos másteres, todos estos programas de formación ampliados que vamos a estar empezando a dictar a partir de este año. También tenemos otro seminario web que es este aquí de diseño sismo resistente de concreto armado. Esto va a estar a cargo del ingeniero Liudo Hernández, conocido por todos ustedes, será el día 21. Luego viene este de diseño avanzado de edificaciones con robots, con Autodesk Robot Structural, el día 25. El día 26 pasamos al trabajo colaborativo y entornos comunes de datos para proyectos BIM. Esto va a estar a cargo de nuestra BIM Manager también, la arquitecta Andrea Villa. Y finaliza el mes con este seminario perdón que muevo mucho la pantalla, el día 27 con la estructuración de edificaciones en acero y mixtas con sus conexiones. Ahí vamos a estar también el colega Félix Censo Garófalo y mi persona, junto con el otro BIM manager de la oficina, que es el colega Luis Ávila, parte del equipo, y bueno, vamos a estar tratando este tema en detalle. Por aquí siguen llegando saludos, bueno, ya superamos las 50 personas. Yo voy a nombrar solo que por orden alfabético aquí. A los primeros voy a llegar hasta a la letra F. Vean, Abel Carazas, Alberto Muñoz, Andrés de León, Andrés Delgadillo, Andrés Felipe de Jesús Muñoz, Ángel Mora, Antonio Casas, Boris B., César Alejandro González Echeverry, Christopher Hernández, Daniel Carapaz, o Carapas, David González, Edson Leonardo Arenas Morales, Elio Lugo y Eric Simón Márquez. Ya ahí está al final. Aparece por aquí en la lista William David Ponzón García. Bueno, excelente. Entonces veamos un poquito un preámbulo de esto sobre el diseño computacional. Les pregunto, ¿quiénes de ustedes ya han trabajado de alguna forma, han practicado algo con Grasshopper? Veamos qué dicen por aquí. Vamos a tantear a todos los que están presentes a ver qué nos indican. A ver, por acá nos dicen sí, lo conozco, excelente, por acá nos dicen que no. Bueno, respuestas muy concretas, aquí dicen nunca, también. No lo he visto, también nos dicen aquí. Solo en YouTube he visto algunos ejemplos, nos comentan. Bueno, sí, efectivamente, YouTube actualmente es la fuente. O sea,
Sinceramente, yo creo que cuando voy a hacer una búsqueda ya no voy a Google, ya voy directamente a YouTube. O sea, hay cosas que le pregunto al algoritmo, pero que han llegado a predecir. Hay cosas, en realidad, yo creo que aquí nos dicen también, no lo conozco. Yo creo que todos hemos sufrido de esto, típico, estamos hablando de algo, ya eso es un cuento del pasado, que nos digan, y estaba hablando de un tema, me metí a Google a buscar algo y y lo detectó. Predijo perfectamente la segunda palabra. Por Dios, estamos hablando del año 2018, o sea, estamos en el 2022. Ya ese algoritmo va un paso adelante y a mí me ha pasado que ha hecho predicciones de cosas que tenía, o sea, que con dos letras nunca lo hablé por WhatsApp, ni nunca lo hablé ni lo busqué en Instagram, ni hice ninguna búsqueda. O sea, el algoritmo ha evolucionado en estos 4 años de una manera asombrosa. Y si ustedes efectivamente necesitan algo, van directamente a YouTube. Así que parte de ahorita de, digamos, la competencia que hay en los cursos online es que hay muchas personas que compiten por ver quién es la persona que comparte mayor información de manera gratuita. Pero al final, bueno, te terminan tratando de enganchar con algún curso. Nosotros actualmente ofrecemos un material que es totalmente, digamos, distinto a lo que sería un simple tutorial hecho en YouTube. Todos nuestros cursos son temáticos y efectivamente lo que van a ver hoy está contenido en uno de estos programas nuevos de especialización. Ven que he ido aquí a programas y aparecen por aquí, por ejemplo, la especialización en proyectos de estructuras industriales con tecnología BIM, se ve parte de esto. También aparece por acá la especialización BIM en diseño computacional y generativo que comienza el 9 de septiembre, sí, el 9 de noviembre, perdón. Vean que tiene 6 meses de duración. Este curso será su primera edición, pero digamos que la primera edición con este nombre, porque mucho del contenido que está aquí ya se ve en detalle en algunas especializaciones que tenemos actualmente. Y ven que aquí está, por ejemplo, usar Python, vamos a programar también en Dynamo, vamos a utilizar, por supuesto, esas herramientas para sacar el mayor provecho a programas como Revit, programas como Robot, usándolos precisamente en el diseño, en el detallado, en lo que es la gestión de un modelo BIM. Y toda esa información, si yo le doy aquí un vistazo al campus, por ejemplo, el campus Inesatec, la persona que se inscriba obviamente va a recibir un usuario y una contraseña, va a loguearse, va a iniciar sesión y, por ejemplo, ven aquí el curso de modelado y detallado con Advanced Steel que actualmente está corriendo. Está en marcha este curso. La información está organizada de esta forma. Por ejemplo, introducción. Vean que todo está dividido en módulos, en temas. Ya la descripción la vieron afuera. Por ejemplo, ven que hay PDFs con ejercicios bastante interesantes. No son solamente contenidos asociados a un programa. Solamente van a ver Advanced Steel, cómo se abre, cómo se coloca una columna y una viga. No. Y cómo se coloca una conexión y se edita. No. En realidad, si somos sinceros, si ustedes quieren aprender a modelar un pórtico en Advanced Steel, van a YouTube y ahí van a encontrar cómo hacerlo. ¿Ok? Incluso actualmente Autodesk está tratando de sacar adelante una comunidad que haga esto de forma oficial, pero todavía no camina como hemos esperado. Inesatec es ATC de Autodesk. Nosotros otorgamos certificados Autodesk en todos los programas de información donde utilizamos Revit, Robot, Navisworks, Advanced Steel, todos estos programas. Y el certificado es totalmente válido y lo pueden eh, chequear en la página oficial de Autodesk. Y aparte de documentos, por supuesto, también están videos, como pueden ver aquí, que pueden visualizar desde una máquina, desde un ordenador, una laptop, desktop, escritorio, como le quieran llamar. Y todo esto se va colocando según un cronograma. Por ejemplo, en la primera semana se ve tal información, la segunda se ve tal información y así hasta llegar al final. Las evaluaciones son proyectos, le vamos asignando proyectos de estructuras que deben ir haciendo y conforme a la nota que obtengan ahí tendrán un certificado simplemente de quizás de nosotros, aprobación, un certificado de asistencia, todo dependerá de esa nota, repito, y puede que el certificado Autodesk, en el caso de que aplique, que hayan utilizado programas Autodesk. Vean aquí toda la cantidad de programas que se van a estar utilizando, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos en Inestatec que aparte de ser una compañía dedicada a la formación online de ingenieros y arquitectos también,
Somos consultores. Actualmente han llegado a la oficina muchos proyectos de implantación, BIM como tal. Las oficinas están migrando hacia allá, ya esto es el presente. Y así como migraron en algún momento del papel al CAD, al diseño asistido por computadora, todo actualmente concebido directamente desde AutoCAD, todos sabemos que comenzaríamos un diseño con vistas en planta o cortes y fachadas que vengan en un archivo de XF o de WG. Pronto también todo eso va a migrar a Revit o programas como Revit que compitan contra Revit para hacer un modelo tridimensional. Y pronto, así como usamos Robot, así como usamos IPCAD, ETAP, SAP 2000, Tecla Designer, StatPro, todos los programas que ustedes se sepan en su mente que hayan utilizado alguna vez, esos programas de alguna u otra forma tendrán que abrir su algoritmo e ir a una especie de, digamos, plataforma mixta, donde efectivamente podamos programar y mejorar la potencia de esos programas, sacarle mayor provecho a esas aplicaciones. Y también que permitan, por ejemplo, parametrizar estructuras. Y hacia allá vamos, hacia lo que es el diseño parametrizado y computacional. Y efectivamente, eso es lo que tratamos, por eso ese programa de formación nuevo que hemos creado y que Félix está a cargo, es el director de ese máster, porque actualmente, además de trabajar con nosotros, es colaborador implantando BIM en empresas especializadas, eh, puntualmente en Chile, llevando a cabo esta labor. Y pronto todos vamos hacia allá. Es una ola que vamos a tener que surfear, o si no, la ola nos pasará por encima. Así de sencillo. Y bueno, hay gente que sobrevive, hay gente que la ola la arrastra y hasta ahí llegó, hay gente que se ahoga, en fin. La idea es que, bueno, todos avancemos. Y bueno, lo voy a convertir entonces, sin más preámbulo, aquí a Enzo como presentador, para que tome el control de la transmisión y nos exponga todo lo que quiere, todo el ejemplo, todo lo que nos reúne hoy aquí. Estaremos atentos a las preguntas que vayan haciendo, pero las vamos a atender al final de toda la exposición que nos vaya a hacer Félix, ¿ok? Bueno, ya esperamos por tu pantalla, Félix. Adelante. Gracias a todos por asistir. Gracias, Bartolomé. Bueno, en unos segundos deberían ya ver en pantalla el inicio de la presentación. De todos modos, por ahí me pueden confirmar, ¿sí? Sí, sí, ya la estamos viendo. Vale, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, el tema que nos ocupa hoy, right to the point, es optimización de formas estructurales y esto lo vamos a hacer a través de diseño computacional, ¿no? Que es una de las materias a los que se le está dando mucha atención en la rama de estructuras, pero no únicamente, sino para automatización en muchas ramas, en diseño de infraestructuras, en diseño de sistemas, en diseño energético. Entonces, sin duda alguna, algo muy interesante que tomar en cuenta. Básicamente, los puntos que vamos a estar tratando hoy son los siguientes. Vamos a hablar de lo que es el form finding, o digamos hallar la forma, la mejor forma de una estructura dadas sus condiciones de borde, ¿no? Esto es un problema de ingeniería que viene desde mediados del siglo pasado siendo desarrollado y que ya ha sido aplicado mucho antes de que estas tecnologías disruptivas existieran. Sin embargo, se facilita en gran manera gracias a las herramientas que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, dando una introducción de lo que es realmente el diseño computacional. Luego, una breve presentación a lo que son las tipologías de estructuras livianas y los procesos de diseño asociados a encontrar en esas estructuras livianas topologías optimizadas. ¿Cuáles son las variables de entrada que debemos tomar en cuenta como características de diseño a este tipo de estructuras? Y bueno, algunos ejemplos reales, para que no pensemos que esto es solamente una idea bonita, ¿no? Esto, obviamente ya se ha hecho, se sigue haciendo y está al alcance de todos. Quizás algo que yo quisiera dejar bien claro es que esto no es una ciencia oculta. Esto está al alcance de todos nosotros a través de herramientas que no son difíciles de manejar y que se acoplan adecuadamente a los conocimientos que ya tenemos. Así que, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué no mejorar? ¿No? ¿Por qué no llegar a obtener una mayor calidad de modelo aún con las mismas herramientas? Sin duda alguna es algo interesante tomar en cuenta. Luego vamos a pasar a una sección un poco más práctica de esta presentación, donde vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Rhino. Dentro de Rhino, como un ambiente de generación de modelos, vamos a hablar un poco de lo que es Grasshopper realmente, que es un ambiente de programación visual. Y dentro de Grasshopper vamos a ver una
aplicativo dentro de Grasshopper que ya viene por defecto en las últimas versiones de Grasshopper llamada Kangaroo, que es un sistema físico de simulación física que vamos a tener allí dentro de Grasshopper. Y bueno, quizás usted diga, pero ¿qué es eso de Rhino? ¿Qué es eso de Grasshopper? Bueno, también vamos a ver cómo todo esto se puede aplicar dentro de Revit, tal cual el software más popular a nivel mundial, podríamos decir, para la generación de modelos de información de edificaciones. Todo esto, Rhino y Grasshopper, pueden ejecutarse dentro de Revit a través de la tecnología llamada Rhino Insight, que permite que Rhino se ejecute sobre otra aplicación. Entonces vamos a ver cómo a través de esta tecnología podríamos utilizar Rhino y todas las cosas que vamos a ver hoy respecto a Form Finding dentro del propio Revit con una aplicación práctica. ¿Vale? Interesante decir que este taller que vamos a hacer es solamente una de las más de 100 clases con ejemplos, porque hay muchas más clases, ¿no? Uno de los más de 100 ejemplos que vamos a ver en especialización, creados paso a paso junto con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy interesante ver al menos uno de esos más de 100 que ya hemos creado. Ok, entonces vamos a empezar con una breve introducción a lo que es el Form Finding, ¿ok? El hallado de formas optimizadas. Esto no sería posible sin la evolución actual de nuestra metodología de diseño. Debemos recordar que nuestros niveles de parametrización de estructuras han aumentado drásticamente en los últimos años. Siempre me gusta comenzar este tipo de presentaciones con esta, digamos, esta gráfica que engloba cómo hemos ido creciendo y de adentro hacia afuera, ¿no? En forma de las capas de cebolla o de un helado napolitano. Entonces, fíjense si nosotros, digamos, podríamos colocar acá la dirección es desde adentro hacia afuera. En primer lugar, hemos trabajado siempre con bosquejos. Estamos muy acostumbrados a hacer eso desde la academia, pero no solamente nosotros en la actualidad, sino desde hace miles de años venimos creando estructuras y diseños a partir de una representación, posiblemente en papel o en otros medios, dependiendo de la época de la humanidad en que nos encontremos. Puede ser papiro, piedras, pero al final era una creación manual de la propuesta de diseño. Y claro que a medida que fuimos avanzando como civilización, esa propuesta de diseño no solamente se basaba en una idea bonita, sino que empezamos a darle tratamientos matemáticos adecuados para el funcionamiento estructural y sin duda alguna que luego de esos estudios entonces volcábamos la información a los bosquejos. Pero al final de cuentas lo que queremos interesarnos acá es que la parametrización de esos bosquejos era nula. ¿Sí? Totalmente nulo, o sea, no hay parametrización. Era una representación estática, pero no había más que eso. Que venía de todo un proceso de diseño, muy bien, pero al final no había parametrización. Eso es lo que queremos decir. Sin embargo, a medida que hemos avanzado, nos hemos encontrado con la posibilidad de cuando planteamos una geometría, no hacerlo simplemente por una representación de líneas y bosquejos, ¿no? Sino que ahora tenemos modelos paramétricos. Ojo con esto que a veces se confunde. Se suele pensar que BIM son modelos paramétricos, eso es una falacia. BIM va mucho más allá de los modelos paramétricos. Los modelos paramétricos aparecen en los años 70, 80 a ser popularizados, porque me atrevo a decir que antes quizás también existían. Y especialmente empiezan a hacerse populares en la rama de manufactura, cuando podríamos piezas de un cigüeñal, componentes de un motor, especialmente en ingeniería mecánica, podríamos modelarlo no simplemente por una extrusión, sino que dábamos valores numéricos a los diámetros, a los espesores, y estos objetos cambiaban de forma paramétrica. Así que realmente los modelos paramétricos son antes del BIM, ¿sí? Para aquellos que ya conocen del tema. Pero sin duda alguna son un avance gigantesco con respecto a los bosquejos estáticos, porque los elementos vienen a construirse a través de reglas. Y claro, lo que sí permanece manual es que esos elementos que se construyen a través de reglas y por parámetros específicos que utilizan esos parámetros en funciones, a final de cuentas serían editados, eso sí, de forma manual. Lo que sigue manual es la edición de los parámetros, pero al menos la construcción geométrica no. La construcción geométrica tiene una regla que lo define internamente. Entonces ya salimos de la parte de los bosquejos, ¿no? Y por supuesto que luego viene el BIM, donde además de ser paramétrico, está englobado en una metodología para el uso adecuado de la información en sus diversas etapas de construcción por una edificación, pero eso es otro tema, ¿vale? Ahora, hablando de parametrización, hay un nivel superior. Y a este nivel de parametrización le llamamos diseño generativo. Que esto es una
acercamiento de diseño muy interesante que está cambiando las reglas del juego para ingenieros, arquitectos, constructores e incluso otras ramas relacionadas con la industria de arquitectura, ingeniería, construcción, puede ser manufactura inclusive. ¿Y qué es el diseño generativo? Bueno, es cuando yo ciertamente tengo el modelo parametrizado, pero un algoritmo se encarga de iterar los parámetros. Entonces yo no cambio los parámetros de forma manual. Entonces, valiéndome de la parametrización que ya tenía hecha, el algoritmo es capaz de buscar opciones de optimización gracias al cambio consecutivo por distintos métodos. Pueden ser algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, algoritmos genéticos, de optimización genética, lo que ustedes pues, puedan investigar al respecto, pero al final de cuentas es el algoritmo el que lo hace. Y esto de los algoritmos, bueno, en los últimos años ha sido un real boom por todos los avances que ya mencionaba por ahí, digamos, Bartolomé, ¿cierto? Quizás lo que nos viene a la mente cuando hablamos de algoritmos es estos de búsquedas y recomendaciones de ventas de Netflix y Google y Amazon. Sin embargo, han tenido unos grandes avances en lo que tiene que ver con ingeniería, el punto de vista de diseño generativo, ¿no? Entonces, importante entender que estamos en esto está a su disposición. Hay que entender algunos conceptos básicos, pero no es una complejidad muy superior. Los algoritmos están a nuestro alcance y podemos crearlos aún sin saber programar. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, dejando un lado por ahora el tema de los algoritmos, ¿no? Y la parametrización, tenemos que empezar a hablar de lo que es la búsqueda de optimización de formas, ¿no? Y podríamos hacer una pequeña clasificación. En la bibliografía podríamos encontrarlo muy fácilmente, donde tenemos diversas propuestas de formas que salen de la caja, ¿verdad? Salen de lo común. Muy probablemente siempre han escuchado esa discusión entre arquitectos e ingenieros, ¿verdad? Entonces, uno le dice al otro que tiene la mente cuadrada y otro le dice que, bueno, que eso se va a caer. Entonces, eso hay que borrarlo de nuestra mente. Hay que borrarlo de nuestra mente. En especial en la era del BIM. Hay que borrar esas diferencias en nuestra mente. ¿Por qué? Porque con la capacidad tecnológica que tenemos en la actualidad, arquitectura e ingeniería están haciendo unas cosas maravillosas cuando se unen. Y si bien es cierto, es muy importante dar consideraciones de seguridad, estructurales, como, bueno, muchas de nuestras capacitaciones acá en INESA damos atención profunda a esos temas. También es cierto que con las herramientas que tenemos a nuestra disposición podemos llegar a ser modelos que salen de lo convencional y que son soluciones óptimas a problemas. No solamente que se vean bonitas. Por ejemplo, tenemos estructuras tipo domos que pueden ser tanto discretas como continuas. Esto puede ser con una tridilosa, con un shell a través de madera, que son recursos renovables, un tema sumamente importante por sostenibilidad en los últimos años. Cúpulas tridilosas como vemos acá, sometidas a flexión, o estructuras tensionantes, o una combinación de todas las anteriores. Estructuralmente debemos estar dispuestos a asumir ese reto. Y no es un reto que esté fuera de nuestro alcance. Entonces, ahora la cuestión es, cuando tenemos este tipo de estructuras, que son estructuras que buscamos aligerar, donde no tenemos un uso masivo de materiales, sino que buscamos es que minimizar los costos y también minimizar los pesos, ¿verdad? Para dar optimización estructural, hay que tener una estrategia para poder conseguir estas estructuras. En primer lugar, porque si ustedes tratan de hacer una trilogia componente por componente en cualquier software de modelado BIM, bueno, les voy a desear mucha suerte, ¿no? Va a ser bastante tedioso hacerlo, en especial si al menos tienen una curvatura en una de las dos direcciones, ¿no? Pero utilizando herramientas actuales, primero la generación geométrica y luego la optimización estructural son fácilmente llevadas a cabo. Entonces, ¿cuáles son esos procesos o tipologías de procesos que podríamos tener para poder llegar a un diseño óptimo en este tipo de estructuras? Bueno, está el más famoso de todos los tiempos, el mejor conocido, el primero que existió, que es el ensayo y error, ¿cierto? Entonces, vamos a ir cambiando parámetros y probando distintas configuraciones hasta que encontremos algo que funcione para nosotros. Pero el punto es que cuando el universo de búsqueda es demasiado amplio, eso es virtualmente imposible. Es como buscar una aguja en un pajar. Es decir, el rango de acción de nuestra solución es tan grande que es virtualmente imposible llegar a una solución óptima, porque tendríamos que hacer demasiadas pruebas. No es que usted le sobre el tiempo, es que literalmente si usted quisiera hacer
esa cantidad de pruebas, su tiempo de vida no sería suficiente. Estamos hablando de que tendríamos, para hacer una optimización de unas 30.000 o 30 millones de formas, usted tendría que vivir al menos unos 2.000 o 3.000 años, dependiendo de la complejidad de su sistema. Entonces, esto sirve para ciertas cosas, pero se queda corto. Entonces, es acá donde las computadoras vienen a ayudarnos, ¿cierto? Computadoras vienen a ayudarnos porque nos permiten hacer un hallado de la forma a través de una optimización computacional. Y además de eso, esta optimización pues se puede llevar a cabo con algoritmos automáticos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué cosas debemos tener en cuenta cuando hacemos este tipo de trabajos? Cuando nosotros estamos tratando de optimizar una estructura. Bueno, primero tendremos en cuenta los parámetros de entrada, que son los que están en este círculo exterior, y luego los criterios de diseño que están en el círculo interior, ¿vale? Entonces, fíjense, tendremos que, para poder generar ese tipo de optimización y no hacerlo con ensayo prueba y error, hay que decirle al algoritmo cuáles son las fuerzas. Hay que decirle al algoritmo, obviamente, la geometría, los tamaños, la restricción de desplazamientos, conexiones, soportes, materiales y tipología de nuestra estructura. Y luego esto debe combinarse para poder cumplir con requerimientos de material, para poder cumplir con factores de inestabilidad, con estados de equilibrio e incluso tomando en cuenta recursos, digamos, disponibles. Todo esto se une con lo que está haciendo un boom actualmente, que es cómo yo hago un diseño sostenible que saque el máximo provecho de los materiales actuales, que minimice los costos, pero que maximice la seguridad estructural, ¿no? O sea, estos son factores complejos. Noten la gran cantidad de puntos a los que debemos darles atención antes de poder introducirlo en un algoritmo, porque si lo que entra basura va a salir basura, ¿no? Entonces hay que saber definir. Y claro, ustedes dirán, bueno, pero esas estructuras, ¿cuándo se han hecho? Aquí hay varios ejemplos. El Downland Grid Shell, que es una estructura regular a compresión calculada con esos métodos que mencionamos anteriormente, ¿no? Donde tenemos una curvatura en una de las dos direcciones y se ha calculado el estado tensional de esta estructura garantizando compresión pura. ¿Cómo se hizo la garantía de la compresión pura? Pues fácil. Se plantea una malla, se deja de formar a tensión pura y luego se multiplica por -1 los desplazamientos y entonces tenemos compresión pura. Parece muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, hay que poder parametrizar el equilibrio de fuerzas en tiempo real para que esto, pero esto ya se venía haciendo hace muchos años. Son estructuras reales que nos permiten librar grandes luces sin apoyos centrales y que terminan siendo muy amigables desde el punto de vista ecológico. ¿Entienden? Entonces, ahora la cuestión, usted puede ver esto en una revista, pero la cuestión es, ¿cómo viene? ¿No? ¿De dónde vienen eso? Eso no es una ciencia oculta. Está a nuestra disposición poder crear este tipo de estructuras, ¿vale? Y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ok, otro ejemplo, el Mannheim Montage, que bueno, fue desarrollado en por alemanes, Mutscher y Frey Otto, sigue siendo desde los 60 una estructura de concha que es, digamos, una bandera a nivel mundial de cómo la organización de estructuras termina siendo una unión entre estructura y arquitectura hermosísima, pero además optimizada, amigable desde el punto de vista ambiental. Y por supuesto que cumple, más allá de una función, cumple también, entra en la rama del arte, ¿no? Claro, esto no es que se cayó, esto está aquí todavía. Pero lo que queremos hacer con ustedes, ¿no? En esta última imagen que quería mostrarles de ejemplo, es que esto es una estructura compleja, porque esto no está solamente a compresión simple. Acá hay los tres estados, hay compresión, noten que están acá trabajando algunos cables, entonces indica que esta estructura también está trabajando a tensión. No sé si lo ven, está un poco delgado, así que lo voy a tratar de dibujar. Por acá pasa el otro, bien. Entonces hay compresión, hay tensión, y en algunos casos también hay deflexión. Entonces, en esos tres estados nos ayuda el fault finding, porque yo simplemente establezco cuáles son las condiciones de borde de mis sistemas de ecuaciones, establezco las características de los materiales que estarán formando parte de la rejilla, y entonces automáticamente el algoritmo se encarga de darme, esta es la forma optimizada para ti. Entonces, ese tipo de estructura es muy interesante, ¿no? Tomar en cuenta cómo se llevan a cabo. Vale, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aterrizar esto
Eso lo vamos a hacer, o podemos llegar a hacerlo, con la unión de diversas herramientas. No es que una sola herramienta, sino con la unión de diversas herramientas. Vamos a empezar por algo simple, que es cómo llegamos a este nivel de parametrización en el que yo le puedo decir a un algoritmo, busca la forma optimizada de la solución. Bueno, lo primero que tengo que hacer es aprender a comunicarme con el computador como ingeniero. Si yo no le sé pasar al computador las instrucciones, pues nada, él no va a hacer nada. Hay que hablar su lenguaje. Muchas veces esto requería que supiéramos lenguajes de programación de alto o incluso hasta bajo nivel, hasta nivel de máquina, podría decirse como Assembly. Pero no, ya esto ha cambiado. Y ahora ha llegado a nosotros la programación visual. Entonces vamos a ver una herramienta de programación visual, una de ellas, no es la única, Grasshopper, pero vaya que es potente. ¿Y qué es Grasshopper? Bueno, dentro del ambiente de, digamos, de creación de modelos tridimensionales, que es Rhino, un software muy popular para creación de modelos tridimensionales, existe Grasshopper, que es un editor de algoritmos gráficos. ¿Sí? Vieron aquí la cuestión, ¿no? Aquí es donde está el punto que nos interesa. Grasshopper permite crear algoritmos de manera gráfica. El punto es que estos algoritmos, que ustedes pueden verlo acá, no es código computacional, sino es una serie de nodos que están conectados por cables, ¿sí? Como ustedes ven acá. Estos algoritmos gráficos me permiten gobernar el resultado tridimensional. Entonces, esto me da dos grandes ventajas porque entonces yo puedo automatizar la creación del modelo dadas unas ciertas reglas que yo defina. Pero además de eso, me permite entonces introducir cálculos que antes no tomaba en cuenta, desde el mismo principio de la concepción tridimensional, ¿vale? Entonces eso nos permite hacer generadores, formularios, desde lo más simple hasta cosas sumamente complejas. Es el equivalente de Grasshopper en Revit, o en el ambiente más bien, no solamente de Revit, de Autodesk, sería Dynamo, ¿cierto? Para los que están acostumbrados a ambiente Autodesk. Y no tenemos nada en contra de Dynamo. Claro que no. Dynamo también es otra herramienta que hace exactamente lo mismo. Es un editor de algoritmos gráficos que nos va a permitir lanzar hacia los software de autoría como Revit, Civil, Advanced Steel, en fin, muchos software, Formit, a partir de un algoritmo que yo cree, pues una definición geométrica. Entonces, tanto Grasshopper como Dynamo pueden hacer eso. Sin embargo, es importante notar que Grasshopper tiene más tiempo existiendo. Me parece que en algunos temas es una solución un poco más robusta. Entonces, siempre es bueno saber un poco de ambos, ¿no? Vale, entonces eso es Grasshopper, es programación visual. Es decir, yo hablar con el computador y traducir mi idioma al suyo sin necesidad de ser un experto programando, porque al final de cuentas, ¿quién de nosotros no entiende cómo funciona, cómo se establece una relación de funciones, ¿no? O sea, son parámetros que entran, parámetros que salen, y lo que es que utilizar esos bloques constructivos. Es como un Lego que voy armando para hacer mi algoritmo. Ahora, dentro de Grasshopper, en sus últimas versiones, viene a existir un plugin que lo lleva un paso más allá. Y de hecho, esto ya viene por defecto en Grasshopper de lo importante que es este plugin. Este plugin agregado a Grasshopper se llama Kangaroo. Por ahí hicieron una pregunta, Pablo. Voy a tratar de contestar, si se puede, algunas en vivo, ¿ok? Yo sé que ahora nos dijo contestar al final, pero si se puede, voy a tratar de contestar algunas en vivo, porque esta es muy oportuna. Entonces, por acá pregunta Pablo, ¿Grasshopper es de libre acceso o viene incluido dentro de Rhino? La respuesta es sí, viene incluido dentro de Rhino desde la versión 6, o sea que en la versión 6 y 7 lo vas a encontrar gratis, o sea, no es gratis, no es un costo extra, ¿ok? Viene ya en Rhino. Y lo mismo pasa con Kangaroo, ¿no? Hablando un poquito más, Kangaroo ya viene también por defecto en Grasshopper, o sea, Grasshopper ya viene por defecto en Rhino 6 y 7, y a su vez Kangaroo viene por defecto en los últimos Grasshopper, ¿no? Así es como está funcionando. Gracias, Pablo, por tu consulta. Estoy muy atento a cualquiera que ustedes tengan por ahí, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hace Kangaroo? Bueno, ya habíamos aprendido que Grasshopper nos permite yo crear un algoritmo en forma gráfica, ¿sí? Y yo ahora puedo incluir en esos algoritmos capacidades de diseño físico. Y diseño físico, quiero dejar claro, no lineal. O sea, fíjense el avance de esto. No es que solamente estamos calculando estructuras lineales, estamos calculando incluso estructuras de comportamiento no lineal. Vamos a tener consideraciones de la ley de Hooke, de la teoría de elasticidad, pero también inclusiones en no linealidad que puede
Ustedes saben que hay muchas fuentes de no linealidad, como no linealidad geométrica, no linealidad de las condiciones de borde, no linealidad de los propios elementos constructivos, en fin, ¿no? Entonces, Kangaroo me permite hacer eso. Me permite, y en vivo, van a ver que esto ocurre en vivo. Es que yo le doy play y él se ejecuta y ustedes van a ver que la estructura empieza a deformarse. ¿Ok? Porque en vivo él está utilizando, pues en trasfondo, esto obviamente no es ninguna magia, no es nada oculto, está utilizando las ecuaciones de principios de trabajos virtuales y de energía potencial para dar solución a la estructura en función de las condiciones de borde que yo creé. Y eso viene allí incluido, solito. Una simulación interactiva, sirve para búsqueda de formas o form finding, sirve para optimización y resolución de restricciones. Entonces tenemos una serie de solucionadores no lineales a nuestra disposición dentro de Kangaroo. Quizás ustedes digan, bueno, y esto no se puede hacer en Revit con Dynamo. Quizás si alguno de ustedes tiene experiencia por ahí, ha escuchado Dynamo, ay no, pero entonces aprender Grasshopper, mejor me quedo en Dynamo. No se puede hacer eso en Dynamo. La verdad es que sí se puede, en especial con algo que se llamaba DynaShapes, que es un plugin de Dynamo. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años el soporte de este plugin de Dynamo para optimización de formas y el motor de simulación física de DynaShapes no ha sido actualizado, ¿no? En cambio, Kangaroo tiene un amplio soporte, lo vemos mucho más robusto, tiene más herramientas, entonces por eso hacemos mención a eso. Y recuerden, no hay ningún problema porque yo al final de cuentas puedo aplicar Revit, dentro de Revit puedo correr Rhino y dentro de Rhino voy a tener Grasshopper con Kangaroo, así que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, esto es una opción a DynaShapes. Yo de todos modos, quizás ahorita si nos da tiempo en la sesión en vivo les muestro qué es el DynaShape de Dynamo y cómo podríamos utilizarlo. Ok, entonces vamos a un ejemplo práctico, cómo yo puedo utilizar Kangaroo para una optimización de estructuras. Vamos a ver algo muy simple realmente, como para que quede claro la idea, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una malla cualquiera, una estructura de malla cualquiera, ¿no? Esta que ustedes ven por acá, esta malla que está por este lado. Y yo le doy a esa malla unas condiciones de borde, ¿sí? Podríamos decir que yo voy a decir, vamos a colocar esto en verde, acá puede tener unas restricciones, ¿verdad? De movimiento, de tal manera que son los soportes de mi estructura, ¿sí? ¿Okay? Yo quiero ver los soportes de mi estructura. Y bueno, en esos soportes de la estructura yo quiero ver qué pasa si esta geometría se deforma. Tengan en cuenta que los elementos estructurales que componen el interior de esta malla no son infinitamente rígidos, ¿sí? Así que ellos van a poder deformarse. ¿Okay? Y obviamente la deformación de borde junto con las condiciones de carga, pues va a depender cuánto se deforma. Y típicamente estaríamos esperando pues una flexión de este tipo, ¿cierto? Una flexión de este tipo en ambas direcciones, ¿sí? Una flexión de este tipo en ambas direcciones. Entonces, ¿cómo podemos simular eso? Bueno, en primer lugar, notamos que estamos en el ambiente de Rhino y que el ambiente de Rhino nos permite pues, tener una gran cantidad de opciones de creación de geometrías complejas y simples. Y dentro de Rhino, cuando nosotros vamos acá a herramientas, vamos a tener Grasshopper instalado por defecto. También podríamos usar Python, ya vamos a hablar un poco de eso. Y Grasshopper es esta otra herramienta que nos permite generar un algoritmo. El algoritmo de cálculo de comportamiento físico de esta estructura con esas condiciones de borde es todo esto que ustedes ven aquí. ¿Lo ven? Ahí está. Ese es todo el algoritmo. Es un algoritmo completo de hallado de forma, optimización de forma, completo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero tengo una superficie, una malla. Esa la puedo haber creado de forma física o, digamos, manual. Esa malla, ¿qué es lo que hago? Noten que aquí tengo un bloque que desarma la malla. Esto se llama Deconstruct Mesh, lo que significa que desconstruye la malla en sus componentes básicos. Así que de una malla que yo creé en Rhino, ahora puedo tener sus vértices. Dice cómo funciona la programación visual en este caso, es irnos a las bases de construcción. Y claro, ¿qué hago con esos vértices? Bueno, fíjense que por acá le estoy planteando una carga gravitacional a esos vértices, ¿ok? Una carga gravitacional a los vértices, donde yo debo definir cuál es el vector de fuerza, el pesos, acá, para no complicarnos mucho, no vamos a estar hablando de que si una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, sino simplemente vamos a aplicar una unitaria, ¿ok? Entonces, dado una serie de puntos, es decir, en cada punto de esta malla, yo quiero aplicar una aceleración gravitacional, un peso unitario. Fíjense que acá
Grasshopper me permite generar un vector unitario en dirección Z, que es donde quiero aplicar la carga, y vamos a ver algo acá. Vamos a suponer que yo le voy a decir que aplícala de forma negativa, ¿no? Una cantidad X. Y acá, déjenme editarlo un poco, decirle acá que el mínimo puede ser -1, eso es perfecto, y vamos a colocar acá menos 0.001 para que quede hacia abajo, ¿vale? Entonces ahí está negativo, menos 0.001. Entonces yo estoy aplicando una carga unitaria en todos estos puntos, en todos estos vértices que yo acabo de conseguir a través de la deconstrucción de la malla. Pero hay algo más, ¿no? Y es decir, ok, pero ¿cuál es el comportamiento estructural de estos elementos? Final, este elemento que está acá, ¿cómo se va a comportar? Dígamente solemos representar los elementos como, digamos, un resorte que tiene una constante K ¿cierto? De rigidez y que tiene unos puntos iniciales y finales y que, bueno, puede deformarse en función de las cargas aplicadas. Entonces yo tengo que encontrar cada uno de estos elementos por separado, cada una de estas aristas o vértices, y aplicarles esa propiedad. Fíjense que lo que estamos haciendo es algo muy simple. Podríamos aumentar la complejidad de esto, no haciéndolo únicamente con un resorte, una simulación de un resorte que tiene un K, en fin, ¿no? Con una sección constante. Podríamos aumentar la complejidad utilizando elementos finitos como, digamos, del tipo de viga de ingeniería. Pero acá es muy simple. Cada línea le estamos aplicando una rigidez en función de su longitud. Entonces lo que hago es a través de este nodo de la malla escoger tanto los bordes interiores como los exteriores. Estos son los que se llaman naked edges, o sea, aristas desnudas, porque son las exteriores, y las interiores, ¿ok? Y a ella les aplico, todo eso, todas esas líneas, les aplico una propiedad de, digamos, un resorte, ¿ok? Y algo más que tengo que hacer es verificar las condiciones de borde. Yo les había dicho que queremos hacer que en este objeto los puntos, los 4 puntos de este cuadrante, los 4 puntos externos que definen ese rectángulo, estén totalmente anclados, es decir, que no haya movimiento. Entonces, el ambiente de programación, simulación física, me permite escoger cuáles son esas restricciones, tal como lo haríamos en cualquier otro software de simulación por elementos finitos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fíjense que acá tengo un solucionador, que es el solucionador de Kangaroo, y yo le voy a decir, bueno, dadas estas condiciones, ejecute. Noten que hay un botón acá que está en falso, yo le digo, enciende. ¿Y qué es lo que hace? ¿Lo vieron? Ahí está, deformó la estructura. Voy a volver a resetearlo. ¿Bien? Fíjense cómo él lo hace en vivo, todo lo que hacíamos referencia de que hace la deformación en vivo. ¿Y qué es lo que me está dando? Bueno, el resultado de una estructura de tensión pura en equilibrio. O sea, todos estos elementos están en tensión pura y en estado de equilibrio, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay si yo quisiera obtener la compresión? Si yo hago una estructura de este tipo en tensión, pues se estaría minimizando las cargas de tensión, porque este es el estado de equilibrio en tensión. Ahora, si yo en lugar de tener acá -1, coloco un 1 positivo, vamos a cambiar acá el valor, editar, vamos a colocar acá el máximo, acá está, 0.001, ok. Ahora fíjense que lo que consigo es una estructura con un espejo simétrico entre el plano XY. Y esta estructura, este es el método que estábamos hablando de form find, uno de muchos métodos de form find, donde se halla un equilibrio de cargas internas. Y si yo creo una estructura de esta forma, con esta cúpula, yo podría garantizar compresión pura en estos elementos, o al menos un estado de compresión en equilibrio, ¿vale? Porque lo que hago es, bueno, asumir una dirección contraria de la carga, ¿vale? Entonces, si la construyo de esta manera, estoy garantizando la optimización estructural. O sea, esta estructura es la primera vez que la vemos, es la pregunta para los ingenieros. No es la primera vez que estamos cansados de ver poliedros, estamos cansados de ver estructuras de este tipo desde hace muchos años que han sido construidas con esta metodología. Pero la cuestión es, ahora es muy fácil crearlas con estas nuevas herramientas, ¿no? Y ya el equilibrio de fuerzas, la optimización, el estado de compresión natural regular va a estar verificado por los elementos. Claro, esto es dentro de Grasshopper, pero yo les decía que lo mismo podemos hacer dentro de Revit. Y vamos a empezar con algo. Vamos a suponer que yo quiero hacer, digamos, la optimización de cierta estructura, como puede ser acá en el ambiente de Revit. Noten que aquí estoy con Revit, y tengo una plancha
¿sí? Una placa, donde cada uno de estos elementos es un elemento estructural, ¿sí? Noten que eso es un structural framing, esto es un elemento estructural, y bueno, yo quiero generar una malla de tubos, ¿sí? Tubos de acero circulares, típicamente utilizados en 3D losas, ¿ok? O chessmet, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la forma óptima dada unas condiciones de borde de esta estructura que yo puedo llevar a cabo? Bueno, noten que acá en Revit yo estoy utilizando Rhino, porque si acá ustedes lo observan, estamos utilizando Rhino Insight y se está utilizando la potencia de Rhino dentro de Revit, ¿ok? La potencia de Rhino dentro de Revit puede ser 2022, 2023, ¿vale? Está ahí adentro. Y yo puedo abrir Grasshopper y enviar objetos o recibir, tanto enviar como recibir información hacia Revit. De tal manera que tengo la potencia de Grasshopper dentro de Revit. Ah, pero que yo prefiero utilizar, digamos, Dynamo. Totalmente posible, puedes seguir utilizando Dynamo. Pero el punto es que en Dynamo no hay suficiente mantenimiento, y lo repito, para el caso de simulaciones físicas, porque algunas de esas bibliotecas no han sido actualizadas desde el 2020. En cambio, con Grasshopper, sí. Y bueno, la verdad es que tiene mucho más desarrollo que las que puedan encontrar directamente en Dynamo, ¿ok? Hay mucha más potencia acá. Entonces, saber utilizar Grasshopper sin duda es una ventaja, aunque estemos utilizando ambiente de Autodesk. Y fíjense que acá nuevamente estoy creando una estructura muy simple, lo único que cambié fue la geometría. Noten qué pasa acá al final. Al final, yo tomo los objetos y los convierto en vigas. En vigas, aquí dice bien, vigas de Revit. De tal manera que cuando yo optimice la estructura, me va a quedar todos los tubos, todos los perfiles estructurales colocados adecuadamente, ¿sí? Ese es el punto. Que imagínense poder conseguir esa forma estructural. Claro, aquí las cosas han cambiado un poco. Permítanme mostrárselas acá. Podemos tener un Open Viewport, o sea, como para tener un puerto de visualización previo de Grasshopper. Y si nosotros acá vemos cuáles son las condiciones de borde, fíjense que aquí las condiciones de borde son un poco distintas, porque bueno, esto no es un recuadro, no es un rectángulo, sino que estamos colocando estos nodos al borde. O sea, acá es donde colocaríamos las columnas base de soporte de nuestra estructura. Ahora, en base a eso, ¿cuál será la forma óptima que vamos a conseguir con un elipse y con estos soportes? Bueno, esto va a tomar su tiempo si yo lo ejecuto, así que no lo ejecuté, yo lo tengo ejecutado, pero eso toma su tiempo porque obviamente hay que hacer ciertas soluciones. Fíjense que aquí está la solución, ¿vale? Esta es la solución. Esta es la forma óptima de ese diseño. Ustedes noten que estos elementos de soporte que yo dije, estos nodos no se mueven y no se movieron, ¿ok? Tal cual, no se movieron. Ahí están. Yo puedo cambiar acá a una visualización en perspectiva y yo puedo explorar el objeto, ¿no? En esa visualización en perspectiva y ir viendo cómo se generó todo el sistema, ¿no? Puedo ir explorando cómo se vería realmente la cúpula desde abajo, donde cada uno de estos elementos ha sido modelado de manera adecuada y yo, por cierto, podría contabilizarlos sin ningún problema. Yo voy aquí a Manage, a Vista y genero un schedule de Schedule Quantities, digo Structural Framing y él me va a contabilizar pues todos los objetos estructurales que yo acabo de colocar. Él me puede dar, digamos, el nombre. Vamos a buscar por acá el tipo. Puede darme por acá, digamos, la longitud que yo quiera. En fin, ¿no? El peso unitario. Así que están todos mis objetos totalmente ubicados dentro de Revit con su sección adecuada. Y esto yo no lo tuve que hacer a mano. Esto es una solución estructural optimizada. Y por supuesto que hay muchos otros casos más complejos, ¿no? Pero quizás de esta manera se entiende cuál es la gran ventaja de este tipo de planteamientos, que están a nuestra mano. No es solamente algo para, digamos, otros programas como Rhino, que suele estar muy asociado a desarrollos de arquitecturas. No. Esto también puede tener una aplicación directa dentro de los programas de modelado BIM más populares, como puede ser Revit, ¿no? Y integrarlos directamente. Muy bien. Eso es con respecto a los dos casos prácticos que queríamos mostrarles, cómo se realiza el cálculo y así por el estilo. ¿Vale? Ustedes pueden ver acá la estructura totalmente optimizada. Pero hay muchas otras aplicaciones. Y acá me gustaría concluir, ¿no? Haciendo un cierto comentario. El siguiente. Todo esto
forma parte de uno de los entrenamientos que estamos generando acá en INESA con una especialización. Fíjense que este tema que nosotros acabamos de ver forma parte de uno de los 7 módulos de la especialización BIM para diseño computacional y generativo que estamos creando, ¿no? Entonces, fíjense, en el primero de los módulos aprendemos a hacer ese tipo de obras, ese tipo de planteamientos directamente con Dynamo en Revit, principalmente en Revit. Empezamos por acá por Revit, hacer planteamientos un poco más, digamos, asociados a la propia estructura de Autodesk. Luego, le damos una pequeña introducción a la programación con Python en BIM, donde podemos hacer cosas maravillosas para automatizar nuestros cálculos, con muchos ejemplos. Y luego hacemos una introducción a la programación visual con Rhino, Grasshopper y Revit, que es justo lo que mostrábamos hoy, ¿vale? Aquí enseñamos el uso de estructuras evolutivas, de fabricación digital. Tenemos el ejemplo de Kangaroo que acabamos de ver para compresión pura, estudios de puentes, de vigas en cantilever, de ubicación de paneles solares, de estudios ambientales. Todo eso se puede hacer a través de programación visual. Y luego vamos a tener en el módulo 4, que este es lo que yo llamo el módulo de la práctica. O sea, todo lo que aprendimos en los 3 antes, donde estamos estableciendo los criterios básicos, acá se los ponemos con N cantidad de ejemplos. O sea, vamos a resolver un ejemplo con ustedes de la parametrización de una estructura de una estación de tren en Alemania que tiene una doble curvatura. Y vamos a ver cómo llegamos a la solución en base a una forma que lanzó el arquitecto en forma de armadillo, ¿sí? Que tiene, digamos, curvatura en ambas direcciones, en X y Y. ¿Cómo lo parametrizamos para hacerlo en Revit? ¿Cómo parametrizamos una estructura típica de acero en Advanced Steel? Por ejemplo, una torre de telecomunicaciones. ¿Cómo se puede automatizar la creación de esa torre y utilizando Dynamo dentro de Advanced Steel? Les enseñamos cómo, por ejemplo, colocar automáticamente el acero de refuerzo de un elemento de Revit y documentarlo. Es decir, se coloca el acero y entonces yo extraigo la copia del acero desplazado y coloco cuántas cabillas y así por el estilo. También un ejemplo, obtención de encofrados, cómo crear elementos, digamos, en Civil 3D de creación de corbatas de trenes para rieles, creación de sistemas de entramado vertical, conexiones con estandarización de WG, en fin, muchos ejemplos que vamos a ver en este módulo. En el quinto módulo les enseñamos a utilizar la potencia de Python para resolver problemas de ingeniería como elementos finitos de torre grúa. Tenemos acá una optimización de una planta eléctrica con Python. En el módulo 6 les enseñamos el diseño generativo, una tecnología que está dentro de Revit que nos permite generar funciones óptimas. Por ejemplo, aquellos puestos de trabajo que maximicen la vista a las ventanas. Cómo yo calculo cuál es la distancia mínima para una distribución de escritorios dentro de un ambiente para que todos tengan la distancia mínima hacia salida de emergencia. Cómo puedo diseñar una edificación que minimice el uso energético de la edificación. Todos esos ejemplos estamos viendo allí en diseño generativo, en este sexto módulo. Y en el último módulo vamos a ver la aplicación de, digamos, tecnologías más disruptivas, ¿no? Cómo yo conecto un modelo de Revit a Power BI y utilizo inteligencia de negocios para estudiar el avance de mi proyecto, cómo lo puedo conectar con inteligencia artificial y hacer predicciones usando machine. Eso es algo que vamos a ver en este último módulo. Entonces, bueno, la invitación es a no tenerle miedo, ¿verdad? La invitación es a atreverse a aumentar las capacidades en este aspecto. Sin duda alguna vamos a salir de la zona de confort, pero les puedo asegurar que vale la pena. Estos son una de las, o sea, creamos esta especialización porque son características que hacen muy atractivo el pensum de alguien o su currículum frente a un empleador, ¿no? No es solamente ir a manejar Revit, sino tener la capacidad de automatizar tareas y llegar más allá de lo que otros llegan, ¿no? Y eso es en base a lo que queríamos compartir con ustedes hoy, ir más allá de lo común sin querer simplemente hacer algo por diversión, no, es ir más allá automatizando, es ir más allá buscando la optimización, es ir más allá quitándonos de encima tareas repetitivas que puede hacer el computador por nosotros. Y bueno, para poder lograrlo hay que tener el conocimiento de tecnologías, ¿vale? Bueno, yo voy a ver la presentación ya para ir concluyendo. Queremos darles a todos las gracias por su intervención, por estar con nosotros, acompañarnos hasta el final. Oye, un buen quórum, me contenta que hayan llegado hasta el final, no se rindieron, qué bueno. Y bueno, si tienen alguna consulta, nos gustaría saberlo para atenderlos en estos minutos. ¿Algún comentario?
o alguna sugerencia respecto a algún tema que ustedes quieren que se desarrolle, ¿no? Parece que no. Por acá no veo nada en las consultas. Oye, Fernando, muchas gracias por ese comentario. Estamos totalmente a la orden. ¿Eso con SAP funciona? Sí, totalmente, Víctor. Parte de los ejemplos que vamos a mostrar en la especialización es cómo yo puedo conectar esto directamente con SAP, sea desde Grasshopper, sea desde Dynamo, en fin, ¿no? Canguro evalúa algo de Pandeo, totalmente, Iván, evalúa Pandeo. Tú puedes hacer verificaciones de Pandeo programándolas internamente. De hecho, hay uno de los ejemplos que desarrollamos que es como yo verifico una columna Pandeo por el eurocódigo, programada digamos, programación visual. Así que sí, podrías hacerlo directamente. Canguro no es un software de elementos finitos, pero tú con programación visual podrías llegar a esas verificaciones de Pandeo. Andrés dice, ¿se incluyen las licencias de los software al momento de participar? Se incluyen las licencias de los software que vas a necesitar más de un mes, ¿sí? Por ejemplo, podríamos conseguir licencias para Revit, para que uses Dynamo, porque vamos a usar Dynamo en Civil, en Revit, en Advanced Steel y en robo de estructura de análisis. Entonces son muchos software, ¿no? En el caso de Autodesk sí lo incluimos. En el caso de Rhino, como lo vamos a usar solamente fuerte en uno solo, pues te funciona solo con digamos, con la prueba, ¿no? La prueba propia del software. Entonces no está incluido, ¿no? Vamos a ver temas de diseño estructural. Sí, muchos de los ejemplos que abordamos en automatización son de diseño estructural. Por ejemplo, utilización de ciencia de datos para la creación de combinaciones de carga según el eurocódigo, como ya he mencionado, diseño de una viga, ¿no? Pero son ejemplos más como para mostrarte la potencia del software, ¿no, Nilton? Que es una pregunta que hacías, ¿no? Porque realmente es usar los software de cálculo estructural en unión con ellos. No es tanto enseñarte los fundamentos del cálculo estructural, sino que ya tú tienes ese conocimiento. Ahora, ¿cómo puedes automatizar tus tareas, ¿no? Con diseño generativo y computacional. Muy interesante. Ok, muchas gracias por esos comentarios. Si estas herramientas nos permiten modelar estructuras más complejas, ¿cómo podemos hacer el diseño y cálculo con SAP o ETABS? Ah, sí, perfecto. Por ejemplo, mira, Grasshopper te permite conectarte con ETABS. Dynamo puede conectarte con ETABS. Inclusive tú podrías, usando Python, herramientas que te vamos a dar, podrías generar una estructura y enviarla a ETABS, ¿no? A través de conexiones que veremos al final del cuarto módulo, como Speckle. Y eso te lo vamos a enseñar a hacer paso a paso, ¿no? Entonces, una buena pregunta que tenían por ahí, sí, totalmente. Conexiones con esos software de cálculo estructural totalmente posible, ¿no, Jonathan? ¿Con qué otro software se puede conectar Rhino? Bueno, más allá de solo Rhino y si hablamos de Rhino y Dynamo, miren las conexiones posibles, se las voy a mencionar. Tecla Structure con ETABS, Civil 3D con Tecla Structure. Imagínense ese tipo de conexiones, ¿no? ETABS con, obviamente, Revit, y de Revit, pues a Robot o Advanced Steel. En fin, prácticamente conectamos, digamos, hasta el 95% de los software que usamos en ingeniería estructural con el 95% de los software. O sea, siempre que tengas una manera de extraer información de un software, lo vas a poder meter también. Así que podemos ser ejemplos de pasar diseños de ETABS a Revit, a SAP, a robo de estructura de análisis, intercambio de información con Civil 3D, enviar a Rhino, intercambiar información con Grasshopper, utilizar Dynamo. Toda esa interconectividad la vemos en el curso, ¿no? Con Rhino, por aquí pregunta Francisco, ¿se puede modelar puente de infraestructura en hormigón armado? Es decir, puede modelar lo que sea. Realmente con Rhino puedes modelar lo que sea en tercera dimensión. Pero yo te recomiendo que generes la estructura básica, digamos el esqueleto armado en Rhino, y envíes lo demás a Revit. O a través de programación visual lo creas en Dynamo, eso puede ser otra opción, luego de ver el curso, y lo envíes directamente a CSI Bridge, por ejemplo, para cálculo de puentes. La ventaja de la programación visual no es que calcula, porque hay software de cálculo. La ventaja es que cuando te enfrentas a estructuras complejas o a estructuras que son repetitivas, puedas parametrizar. Entonces, si tú tienes una estructura de un puente que repites una y otra vez, pero que cambian ciertas dimensiones, no, mejor aprende a programarla. Y con un solo clic harías lo que, y esto es literal, lo que les voy a decir es literal, lo que ustedes harían en horas pueden hacerlo en 15 minutos. Lo que harías en un mes, lo haría. ¿Sí? Ahí es donde viene realmente la ventaja de esto, ¿no?
Caleb dice, Rhino solo optimiza la forma, condiciones y desplazamiento, luego será necesario exportarle un software de análisis estructural, o Rhino también hace el análisis. En Rhino puedes hacer un análisis a través de un plugin que se llama Caramba, pero yo digo, ¿para qué, no? Si ya tú tienes una licencia de cálculo estructural, lo mejor es que después de Rhino exportes a tu software de cálculo estructural. Pero la verdad es que sin salir de Rhino, a través de Caramba, que es un análisis por elementos finitos dentro de Grasshopper, podrías hacerlo, ¿sí? Sí, sí, es totalmente posible. Por acá vemos la documentación técnica para la ejecución. Sí, obviamente, muchas veces hasta les voy a mostrar eh, resultados finales de memorias descriptivas de los cálculos que generamos a lo largo de la especialización, inclusive para hacer diseños de muros en cantilever, por ejemplo, por diseño geotécnico. Es decir, pero recuerden que no es un curso de cálculo estructural, es un curso de diseño computacional donde ya yo sé cálculo estructural y voy a verterlo en código, sea gráfico o código verdadero de Python, para automatizarlo, ¿no? Importante entender el alcance. Interesante la interoperabilidad. Así es. Tenemos demasiadas licencias y a veces muchas cosas que hay que aprender a conectar. Totalmente de acuerdo. Bien, bueno, creo que esto es suficiente. De esta manera creo que podemos dar final. No sé si tienes algún comentario final, Bartolomé, si estás por allí. Si no, podemos No, sí, ir. gracias, Enzo. Excelente presentación. Creo que ha sido bastante explícita y según todos los comentarios que hemos visto, ya has atendido las preguntas y la audiencia ha quedado bastante complacida. Entonces, bueno, me despido en nombre de todo el equipo que falta por aquí, Liud, Luis Núñez, todos de verdad que, bueno, complacidos con con toda la presentación que hiciste y nos mantendremos en contacto a través de la página web y a través de nuestros correos que ya conocen. Los invitamos, como les dije al inicio, a los próximos webinars y, bueno, nos mantendremos en contacto. Que pasen todos una feliz tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.